Información que emerge. Información con un matiz diferente. La noticia desde otra perspectiva. Valores que comunican y comprometen. Semanario. Órgano de formación e información. Abre la página de la trascendencia. Semanario. Comenzamos. Bienvenidos a Semanario en la radio, los saludo con mucho gusto ya en un programa más. Yo soy Quetzalí Cárdenas y estoy muy bien acompañada con Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, pues una vez más presentándoles Semanario, esta edición correspondiente al 1474 del 4 de mayo. Ya estamos presentando la primera edición de mayo. Qué rápido se está yendo el año, ya lo habíamos platicado. Y bueno, en esta ocasión Semanario tiene muchos contenidos que más adelante les vamos a estar platicando, que dentro de todos estos temas, porque ya usted sabrá que estamos abordando mucho los temas, sobre todo de lo que estaba aconteciendo pues en Roma. Tenemos una sección que es muy querida por todos los lectores, Faro y Brújula, donde colabora Laura Castro, y en esta ocasión nos escribe dotes, limosnas, socorros y fundaciones. Y me parece que ya tenemos en la línea a Laura. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas y también al auditorio, con mucho gusto. Laura, un placer que esté con nosotros en un programa más. Y bueno, ya mencionaba Michelle que en esta ocasión habla sobre los dotes, limosnas, socorros y fundaciones. ¿Nos podría platicar un poco más sobre qué trata este artículo? Sí, de hecho ya es el último de una serie dentro de la misma publicación de Faro y Brújula, en donde pues publiqué de manera textual una relación, un extracto de las donaciones, limosnas y fundaciones que a lo largo de los 21 años que Fray Antonio Alcalde fue obispo de Guadalajara otorgó para diferentes causas. Es una relación muy interesante. Se publicó en varias partes en este mismo espacio y ahora ya estamos presentando la última, pero pues es un documento histórico fundamental, muy importante, muy valioso, porque no solo nos da cuenta de las cantidades que destinó a diferentes causas el fraile de la Calavera, hoy siervo de Dios, sino que además especifican exactamente los destinos de este dinero y nos podemos dar cuenta de cuáles eran las preocupaciones y las ocupaciones de Fray Antonio Alcalde. De esta última parte destaco particularmente el dinero que otorgó a niñas y a mujeres en general. Hay, de hecho, la primera línea de la parte textual dice dotes para religiosas y socorros de viudas. Él estaba muy atento, muy preocupado por las mujeres. En el caso de las religiosas, de monjas de diferentes congregaciones, pues se encargaba prácticamente de su manutención o definía de dónde iba a salir el recurso para que ellas siguieran operando. Además de que las madres pues siempre han sido muy trabajadoras. En el caso de las viudas, pues ahí sí era una ayuda total para que pudieran salir adelante, particularmente si tenían hijos. Y en el caso de las niñas, se preocupaba sobre todo por su educación. Aquí en esta parte nada más voy a leer uno de los rubros. Dice: en la Fundación del Beaterio de Santa Clara, un colegio de niñas españolas educandas y escuela pública de primeras letras para niñas. Gastó 70,440 pesos, en que se incluyen sus donaciones, la de un capellán que las asiste y el valor de 91 casas accesorias. De estas casas salía dinero para la manutención del espacio escolar, para pagarles a los profesores, para lo que fuera necesario. Por eso también Fray Antonio Alcalde es identificado como un gran administrador. Sabía que no bastaba con hacer la obra, sino que se necesitaba definir de dónde se iba a obtener dinero para su manutención, tal cual. Y en este caso en particular destaqué lo de las mujeres y también las ayudas que otorgó para los presos. Hay un rubro que es a los presos de la Real Cárcel,
sin hacer la referencia específica, pero sí en coincidencia con las preocupaciones, que también eran preocupaciones y ocupaciones del Papa Francisco, que como sabemos falleció el lunes de Pascua. Entonces, creo que hay coincidencias interesantes, y pues con esto cerramos la publicación de esta relación, de todo lo que, de su cuarto episcopal y de otros ingresos que pudo llegar a tener Fray Antonio Alcalde, cómo los fue distribuyendo en tantas y tan buenas obras que dejó aquí en Guadalajara a lo largo de 21 años. Muy interesante todo lo que comparte Laura, porque sí, justamente aquí se puede mostrar pues los principales intereses de Fray Antonio Alcalde, que siempre era buscar ayudar a quienes más lo necesitaban en el área de la educación, a las mujeres, y como ya mencionaba, pues parte de todo lo que en algún momento realizó para Guadalajara. Le agradecemos mucho, Laura. Gracias a ustedes, un saludo afectuoso y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, pues ahí lo tiene, lo puede encontrar esta información en la página 19. Y ya platicábamos un poquito al inicio, bueno, empezamos muy rápido, pero les comentábamos que les vamos a presentar, les vamos a hablar sobre la edición 1474 correspondiente al 4 de mayo. Y bueno, en la portada podemos encontrar diferentes temas. Uno de los principales, que es interés universal, realmente, es acerca del Espíritu Santo en el cónclave que se aproxima, que me parece ser que inicia hoy. ¿Sí es hoy el miércoles o es la próxima? Bueno, en estos días, el 10. El 7. El 7. ¿El próximo miércoles? Ajá, el próximo miércoles, sí. El próximo miércoles es el... Inicia pues todo este proceso después de los 9 días dentro de, pues sí, de las oraciones, y que se realiza posterior a la muerte del Papa. También otro de los temas relevantes es de la muerte del Papa al cónclave, describir y resolver pues algunas dudas que en algún momento surgen ante estos eventos importantes. Además, también podemos encontrar una exclusiva con el señor cardenal Robles Ortega, en donde pues él afirma que orando le confiamos a Dios pues esta elección precisamente. También su devoción a la Virgen María, la última morada de Francisco. Y también un adiós que tocó corazones, la juventud agradecida despide al Papa. Bueno, ya platicamos que en esta edición pues se habla de un poquito más de información sobre lo que se está viviendo en Roma, precisamente. Y también lo que se ha vivido en estos días. Bueno. También para esto, bueno, tenemos a dos grandes reporteros, también sacerdotes, que están haciendo cobertura en estos momentos. Bueno, a lo largo de esta semana y de la semana pasada se encuentran en Roma pues mandándonos toda la información de lo que se está viviendo en vivo totalmente allá, y vamos a tener un enlace precisamente con el padre José Luis Santos Coy, que nos va a platicar un poquito más al respecto. Ya en un momento más lo tendremos en la línea para que nos describa un poco de cómo fueron aconteciendo cada uno de los eventos y nos describa pues qué se está viviendo allá. Es información de primera mano, y pues me parece que ya tenemos al padre en la línea. Padre, buen día. Tarde allá, yo creo. Sí. Padre, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos desde Roma. Padre, pues buen día. ¿Allá qué hora es? Son las 5:40 de la tarde. Vamos 8 horas adelante. Sí, hay una diferencia. Padre, pues comentábamos aquí a los radioescuchas que pues se está transmitiendo a través de Semanario, un enlace con toda la información que ustedes están recabando. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que ha suscitado en estos días? Bueno, pues el fin de semana se vivieron los funerales del Papa Francisco, en donde hubo una convocación de más de 250,000 personas presentes en la Eucaristía, más de 160 congregaciones, jefes de Estado, presidentes, monarcas, primeros ministros, y pues todo un montón de adolescentes y jóvenes que vinieron a despedir al Santo Padre. Y durante esta semana, posterior a los funerales, pues estamos en los Novendiali,
que son los 9 días en donde se guarda luto por el Papa Francisco, se celebra todos los días una Eucaristía por el sufragio de su alma, y es donde se tienen las congregaciones, las cuales son donde los cardenales se encuentran reunidos días previos al cónclave para pues hablar de los momentos importantes de la iglesia, de las situaciones particulares, y pues se vive un clima de oración, un clima de pues mucha esperanza para que el Espíritu Santo pues ilumine a los cardenales y puedan elegir al sucesor de Pedro en este cónclave que inicia el próximo miércoles 7 de mayo. Oiga, padre, y usted estuvo pues precisamente en el funeral. Platíquenos qué se vivió pues estando, usted que estuvo ahí, porque bueno, a lo mejor muchos vimos en las noticias y demás, pero cuéntenos su experiencia. Una experiencia muy interesante, muy importante, porque no solamente estaba cubriendo como reportero pues la noticia o la situación que estábamos viviendo de las exequias del Santo Padre, sino también el recordar a ese padre, a ese pastor, a ese amigo que tocó despedirlo. Entonces tuve una relación cercana con el Papa, entonces pues fue una experiencia muy interesante, fueron muchas emociones encontradas. Por una parte pues el trabajo que estoy haciendo de cubrir periodísticamente toda la celebración y poder también como sacerdote pues acompañar en el funeral, pues fue una experiencia muy interesante, pero también ver cómo esos más de 250,000 fieles que abarrotaron la explanada, todas las calles aledañas, ver cómo se despedían del Papa Francisco, cómo agradecían por todo lo que había realizado, pues fue una experiencia muy grata, llena de fe, una experiencia que cimbró en lo personal, y así te lo digo, mi corazón como sacerdote y como pues católico fiel creyente. Gracias, padre, por compartirnos. También tuvo la oportunidad de entrevistar o platicar con el cardenal Francisco Robles Ortega. Para esta edición de Semanario se habla un poco al respecto. ¿Qué nos puede mencionar de lo que mencionó el cardenal? Pues una entrevista muy importante, muy interesante, porque el cardenal José Francisco Robles pues nos compartió experiencias personales que él tuvo con el Papa Francisco. Compartió cómo el Papa conocía muy bien la iglesia no solo latinoamericana, sino también nuestra iglesia particular de Guadalajara. En algunas ocasiones cuando el cardenal tuvo la oportunidad de dialogar con él, cómo el Papa estaba interesado incluso en el número grande de los seminaristas que conforman nuestro seminario de Guadalajara. Y pues varias experiencias que él tuvo nos compartió, y también fue una entrevista en donde nos hizo mucho hincapié en que debemos orar mucho para que el Espíritu Santo les permita a ellos tener luz, claridad, discernimiento. En esta misma entrevista enfatizó que la elección del sumo pontífice pues no es una elección humana, sino que es un acto de fe, un acto de oración, en donde todos tenemos que apoyar a los cardenales con nuestra oración. Y también el cardenal enfatizó mucho que en el cónclave pues al final se busca al sucesor de Pedro, porque en la entrevista le preguntábamos si él consideraba que el próximo sucesor de Pedro, el próximo Santo Padre, necesitaba tener algunas características especiales o cuáles eran aquellas cualidades que él consideraba necesarias. Y pues él decía que no podemos buscar suplir a un papa, no podemos buscar un modelo de un papa, no podemos buscar suceder al Papa Francisco, sino que tenemos que buscar o que ellos como electores tienen que buscar pues aquel que sea fiel al Evangelio y a la misión que Cristo le esté encomendando para poder guiar a la iglesia. Entonces pues fue su sentir, instó mucho a los fieles a que pues oráramos por ellos, por todos los cardenales, para que pudieran ser fieles a esta misión que la iglesia les pide para poder elegir al romano pontífice. Muy interesante lo que nos comparte, y sobre todo pues esa, pues ¿cómo se podría decir? Pues esa experiencia que es lamentable este hecho, pues esté allá viviéndolo todo y reportándonos todo lo que está aconteciendo desde allá. Le agradecemos mucho su colaboración. ¿Perdón? No, dígame.
Una de las cosas también hermosas que nos tocó vivir el fin de semana fue que, como bien sabemos, pues se tenía previsto el jubileo de los adolescentes, que tuvo lugar el mismo domingo, se celebró con ellos. Sin embargo, también se tenía prevista la canonización del beato Carlos Acuti, en donde pues muchos de los adolescentes venían a eso, y fue muy bonito porque al final el Papa pues estuvo rodeado en su funeral de adolescentes y jóvenes a quienes él pues tanto se preocupó por acercarlos, por ser ese rostro amoroso, misericordioso del Padre con ellos. Y pues el funeral fue muy bonito porque en algunos adolescentes que entrevisté y que me tocó platicar con ellos acerca de esto, me decían que pues a lo mejor ellos venían precisamente para la canonización de Carlo Acuti. Por ejemplo, de hecho uno decía: estoy muy agradecido con Dios porque aunque yo venía con Acutis, pues pude acompañar al Papa. Otro por ahí también me decía: Dios quería que el Papa fuera despedido por todos nosotros porque él se acercó a los jóvenes y no podía ser despedido sin jóvenes en su misa. Así que aquí estamos, Padre, para despedir al Papa. Entonces, un bonito momento de fe, un momento de encuentro con el Señor a través de tantos adolescentes y jóvenes que se hicieron presente en las exequias. Pues muy bonitas palabras, padre, y pues es de reflexionar que todo pasa por algo y que pues qué bueno que muchos adolescentes estuvieron presentes, al igual que todos los fieles. Le agradecemos mucho, padre. Con muchísimo gusto, que Dios les bendiga y no se olviden de rezar por todos los cardenales en estos días. Así sea, padre, muchas gracias. Para servirles. Y bueno, pues ahí lo tiene, ya como le comentábamos en las primeras páginas de semanario pueden encontrar un poquito más de esta información que nos compartía el padre José Luis González Santoscoy, que nos habla precisamente qué fue lo que se vivió pues en este funeral, o sea, donde se reunieron pues muchísimas personas, jóvenes, muchos fieles, los obispos, cardenales y demás que se dieron cita pues para presenciar este hecho. Y bueno, pues también más adelante vamos a seguir teniendo más enlaces para que no se despegue, no se vaya. También les queremos recordar, no olvide seguirnos en las redes sociales, Semanario GDL en Facebook y en Instagram, como también la página oficial www.arquimediosgdl.org.mx, donde aquí podrá encontrar pues también toda esta información para que esté pues siempre al tanto de lo que está ocurriendo pues cada día. Vamos a una breve pausa y continuamos en Semanario en la Radio. Editorial por Semanario. La presidenta ausente en el Vaticano. El deceso del Papa Francisco convocó en sus funerales, de acuerdo a datos oficiales de la Oficina de Prensa del Vaticano, a 60 jefes de Estado y la representación de 140 delegaciones extranjeras, así como más de 200,000 personas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió no participar. Sobre su ausencia, la mandataria explicó, sin entrar en detalles: no voy a ir a la ceremonia del Papa Francisco y viene toda una crítica de por qué no voy. ¿Qué hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo. Hubiera habido una crítica tremenda. ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? ¿Por qué está yendo a los funerales del Papa Francisco?, declaró durante la conferencia matutina del lunes 21 de abril. Es decir, al final, para tomar su determinación, influyó más el temor a la crítica de los que hubieran visto en la Plaza de San Pedro. Ignoró el asombro de los que representa, que son más en su país, porque según datos del INEGI, en el Censo de Población y Vivienda 2020, el 77.7% de la población mexicana se identificó como católica. Esto significa que aproximadamente 101 millones de personas profesa esta religión en México. Es, además, la segunda nación en el mundo con más católicos, solo detrás de Brasil, cuyo mandatario sí asistió al funeral. La separación Iglesia-Estado, según el Ejecutivo Federal, fue determinante para no estar presente. Seguramente, por mencionar algunos de los presidentes de Estonia, Polonia, Francia, Ucrania, Estados Unidos, Argentina, Honduras, Ecuador, Italia, Brasil, o los primeros ministros de Hungría, Italia, Gran Bretaña, o los reyes de Bélgica, Suecia, España, por ejemplo, o los príncipes de Inglaterra, Noruega, Mónaco, así como organismos internacionales como la ONU. No saben o pertenecen a un mundo subdesarrollado que no ha logrado entender que la separación Iglesia-Estado, que el lacismo los debe obligar a no estar presentes en este tipo de ceremonias y que se hubieran conformado con vivir representaciones.
Habrá que explicarles que en México sí sabemos lo que es ser laico, de acuerdo al planteamiento de nuestro Poder Ejecutivo. En esta decisión, el gobierno federal no se comportó, es lo que presumen, como representantes del pueblo que se supone, dicen ellos, es el que manda. Por el pueblo hubiera querido estar presente en los funerales de Francisco, pueblo que lo conforman casi el 80% de los ciudadanos. Se dejaron de lado, por menos, dos acontecimientos que no debemos ignorar. Uno, el Papa Francisco había visitado México en febrero del 2016, cuando gobernaba el mismo partido al que la presidenta pertenece, y sin duda, sacó mucho provecho del pueblo que les gusta atender. El otro, cuando ella, siendo candidata al puesto, fue recibida por el pontífice en febrero de 2024. Ahí no pesó la separación Iglesia-Estado. Había por supuesto muchos intereses de por medio más fuertes. Además, el nombre de su partido es una clara alusión a la imagen de la guadalupana, nombre al que le han sacado mucho provecho. Con esto, nos damos cuenta del nivel de política internacional y las relaciones exteriores que tienen actualmente nuestro país, aunque duela, y las convivencias prevalecen. Estamos de regreso en Semanario en la radio y bueno, pues también como les comentábamos al inicio del programa, pues esta edición está pues completa de información sobre lo que está aconteciendo en Roma y tenemos enlaces precisamente donde nos están compartiendo información directa, en vivo y en directo, de lo que se está viviendo y de lo que se vivió en estos últimos días en Roma. Y me parece que ya tenemos en la línea al padre Giovanni, que nos va a platicar un poco sobre lo que compartió en esta edición de Semanario. Padre, lo saludamos con mucho gusto. Muy buenos días para ustedes allá en México y estamos contentos de estar aquí haciendo esta cobertura para toda la Arquidiócesis de Guadalajara y también para Semanario en sus diferentes órganos de comunicación que tiene la Pastoral de la Comunicación. Padre, bueno, pues nos surgió una duda también, porque estábamos leyendo un poquito sobre lo que nos compartió en esta edición, iniciando porque, bueno, colaboró muchísimo para esta edición, ya que tanto usted como el padre José Luis están allá pues cubriendo y compartiéndonos todo. Nos comparte el rojito del Papa Francisco, testimonio de una vida entregada. Bueno, también si nos pudiera explicar qué es esto de rojito, si lo estamos pronunciando bien. Sí, rollito. Rollito. Pues mira, yo me lo imagino así un poco. Cuando encontraron la tumba del apóstol Pedro, que es donde está cimentado el Vaticano, encontraron algunas inscripciones que les hacía llegar a esta verificación donde ahí estaba efectivamente el apóstol Pedro. Entonces los huesos que pudieron encontrar eran los de aquel que había llamado Jesús y aquel que había constituido como roca firme de la iglesia. Entonces la tradición de la iglesia realiza este documento que se sepulta en el mismo féretro donde va a ir el cuerpo del Santo Padre y que también se pone monedas de oro, plata, bronce. ¿Para qué? Para datar el tiempo de el reinado, por así decirlo, del Papa, pero en el rojito o en el rollito estamos inscribiendo lo más importante de su pontificado. Quién fue, cómo se llamó, cómo se nombró, cuándo se eligió, cuándo inició y terminó su ministerio y lo más importante del mismo ministerio. Entonces es como una biografía que va a viajar en el tiempo y que si alguien en un futuro tuvieran que exhumar el cuerpo del Santo Padre, se dieran a conocer tal cual lo que es este hombre o este pontífice fue para la iglesia. Mire, padre, pues muy interesante que comparte esto porque pues tal vez muchas personas desconocían esta información y qué bueno que se habla un poco más al respecto. También, padre, dentro de esta edición de Semanario, comentaba
que desde Tepeyac hasta Roma, los mexicanos arropan al Papa Francisco en su despedida. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Miren que había mexicanos en la Plaza de San Pedro y en las calles aledañas al Vaticano, Vía de la Conciliazione, había algunos mexicanos y entre ellos varios mexicanos de edad temprana, entre adolescentes y jóvenes, porque el día de la misa del funeral del Papa Francisco había los eventos propios del jubileo de los adolescentes. Entonces varios se vinieron para acá, en vez de encontrarse con Franciscos, tuvieron que despedirlo. Y en este artículo yo ponía atención en esta devoción tan particular del Santo Padre a la Virgen Santísima, tanto que cuando estuvo en el Tepeyac, si ustedes lo recuerdan y el público que nos escucha, tardó el tiempo necesario estar contemplando solo ahí en el camerín de la Virgen el Sagrado Ayate que trajo Juan Diego, donde está plasmada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces todo el tiempo que quiso el Papa estuvo haciendo oración en silencio. Yo me recordaba, porque lo podía ver en la televisión en aquel entonces, cómo nosotros decíamos, ¿y qué más va a decir? ¿Qué más va a hacer? Nada, solamente contemplar a la Madre. Y esta devoción a la Virgen que el Papa tiene se ve hasta en el punto de su sepultura, que él desea no ser enterrado en las criptas papales, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, donde tantas veces fue a encomendar su viaje, a agradecer su viaje, y bueno, que es esta muestra de cómo es un papa que se entregó a María y que quería descansar en sus brazos. Sí, pues era muy devoto y qué bueno que se haya cumplido pues esa petición que él tenía. Y bueno, también nos comparte que, y bueno, creo que es una información que todos los mexicanos pues nos sentimos como orgullosos de que, bueno, 2 cardenales mexicanos entran los electores de los posibles papas y bueno, entre ellos también pues el cardenal arzobispo de Guadalajara. Así es, dentro del colegio cardenalicio de los 133 electores que habrá en este próximo cónclave, 2 de ellos son mexicanos, el cardenal Carlos Aguiar Retes, que es oriundo de Tepic, Nayarit, pero también el cardenal Francisco Robles Ortega, nuestro arzobispo, que es oriundo de Mascota, Jalisco, y bueno, él ha podido entrar a cumplir esta responsabilidad como cardenal y como todavía un cardenal elegible y elector. Entonces, en este segundo cónclave del cual va a participar, pues el señor cardenal lo pudimos entrevistar también y creo yo que él muy sincero, pero también muy seguro de lo que va a realizar, nos pide a todos nosotros que podamos leer este evento como un evento de fe, un evento no político, no un evento meramente humano, sino un evento donde el Espíritu Santo pueda descender y elegir al que Dios crea el más indicado para dirigir la Iglesia en estos tiempos. Padre, dentro de este artículo mencionaba también, bueno, responde a la pregunta, ¿qué es el colegio cardenalicio? ¿Nos puede responder un poco sobre esto? Claro, el colegio cardenalicio lo conforman todos aquellos obispos que el Papa en turno inscribe en este equipo más selecto, de los cuales serán sus consultores, sus hermanos más cercanos que le ayuden a gobernar la Iglesia. Y por eso estos obispos son creados cardenales en los consistorios, que el Papa Francisco realizó muchos cardenales, más de 100 cardenales creó. Entonces esto da una riqueza que aun cuando ya no sean ellos algunos electores ni elegibles, sí vemos cómo el Papa Francisco, un Papa de comunión, quería trabajar con un consenso mayor y quería hacer equipo. Entonces, esto para cada uno de nosotros es
una muestra de cómo la iglesia en colegialidad, en un equipo, en una hermandad, va trabajando, va caminando, y el Papa no puede solo caminar con toda la iglesia o ordenar todo para toda la iglesia, sino que se va con calma y se va con precisión. Y estos hermanos que él nombra son su equipo de trabajo más cercano, entre ellos estos dos que tenemos electores y elegibles en Guadalajara, pero también están los otros que son eméritos en el momento, como Juan Sandoval. Pues muy rica esta información que nos comparte, y que, claro, bueno, a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan y todos los que leen Semanario, pues invitarlos a que lean y que estén al pendiente, porque todo lo que nos están compartiendo, tanto usted como el padre José Luis, y bueno, que próximamente también nos continuarán mandando más información y compartiendo pues más a detalle de lo que se está viviendo, y bueno, le agradecemos mucho su colaboración. No, pues estamos para servir y estamos para poder colaborar en esta información más de primera mano. Estamos todos los días tratando de reportar en la conclusión de las congregaciones de los cardenales, y bueno, pues que esta información sea certera y veraz para nuestros católicos. Le agradecemos mucho, padre. De nada, gracias a ustedes. Buen día. Y bueno, como ya mencionamos, toda la edición de Semanario, bueno, en su mayoría abordan mucho sobre este tema del cónclave, de qué es lo que pasó, cómo fue el funeral, cómo se han vivido estos días desde Roma. Y como ya mencionamos, tenemos a nuestros dos corresponsales, que son los padres José Luis y el padre Giovanni Camarillo. Entonces, pues estén al pendiente de las notas. También los invitamos a que sigan consultando las redes de Semanario. Estamos como Semanario GDL en Facebook, y también pueden visitar el sitio web www.arquimediosgdl.org.mx, y porque ahí constantemente se hacen actualizaciones sobre lo que está aconteciendo desde Roma. Y dentro de estas dudas que surgen en los próximos días es acerca del cónclave. Y en esta ocasión Rubén Alonso explica un poco más de qué se trata. Por ejemplo, él define que el cónclave viene del latín cum clave, que significa bajo llave. El cónclave trata de una reunión en la que los cardenales menores de 80 años se reúnen en la Capilla Sixtina a puerta estrictamente cerrada para elegir un sucesor. Esto con la responsabilidad del cardenal Camarlengo, que se prepara, que él es el que como que organiza todo para que todos los cardenales puedan llevar a cabo su voto. ¿Cuántos cardenales asistirán? Bueno, son alrededor de los 241 que existen actualmente. Solo formarán parte de este cónclave 135, que son los que van a ser electores. También vienen algunas características de qué es lo que tiene que llevar o cuáles son los requisitos que tiene un cardenal para poder postularse, por así decirlo, a asistir al cónclave. También menciona cómo es la votación, llamada escrutinio, porque hay diversas formas en las que se llevan el cónclave. Esta es una de ellas, y viene aquí desglosado cómo son los pasos a seguir, desde la preparación y la distribución de las papeletas, la extracción del sorteo. Depende de si no salen bien las votaciones, porque tienen que cumplir la tercera parte de las votaciones para poder ser uno de los próximos papas. Y si aún no es correcta la información, se vuelve a hacer como otra ronda de votaciones. También algo que es interesante mencionar es que se cosen cada una de estas votaciones y al final se queman. Y si sale el humo blanco, significa que ya fue elegido un papa. Si no, es que todavía no se ha hecho la votación de manera pues clara. De hecho, el padre Eduardo Michel nos compartió pues en una entrevista que le pudimos realizar, donde nos decía que precisamente así se hacen las votaciones. Son 2/3 de las votaciones cuando se llega a la decisión. Puede durar más de un día, porque más o menos nos explicaba que dura por votación es como 1 hora, porque hacen oración, hacen diferentes
cosas en ese momento, en lo que se puede, llega a ser un poco tardado, que probablemente se cree que a lo mejor el miércoles no va a estar como que totalmente definido quién, por la cantidad de cardenales que van a ir a votar. Y sí, nos comentaba que ya después en el que en el momento en el que se decide quién va a ser el Papa, se presenta con los demás, con los cardenales, se pudiera decir, y de ahí es cuando ya sale el humo, y ya después se presenta con todos los fieles en el balcón. Esta pues famosa imagen que a lo mejor muchos lo recordamos cuando falleció Papa San Juan Pablo II, y luego hubo las elecciones para el nuevo Papa, y que el Habemus Papa, y que salía al balcón y saludaba a toda la gente. Bueno, pues esto y más cosas ocurren pues cuando sea la elección, en este cónclave. Pues estén al pendiente, les invitamos a que obtengan su semanario para que estén siempre informados, y sobre todo por todo esto que está pasando en Roma y que es de interés pues, mundial. Les agradecemos, yo me despido, soy Michelle Fletes. Yo, Quetzalí Cárdenas, y los invitamos una vez más a que nos sigan en redes sociales, Semanario GDL en Facebook, ahí constantemente se hacen publicaciones sobre lo que está aconteciendo en Roma, y también que visiten nuestro sitio web www.arquimediosgdl.org.mx. Me despido, soy Quetzalí Cárdenas y esto fue Semanario en la Radio. El Repique de Fray Badajo por Arquimedios. Toque de alborada. Louis Marie de la Revellière fue un político de la época de la Revolución Francesa. Pretendió sustituir la Iglesia Católica por una religión racional, la teofilantropía, y se dijo a sí mismo: ha llegado la hora de reemplazar a Cristo. Voy a fundar una religión enteramente nueva y de acuerdo con el progreso. Pero no funcionó. Acudió a Napoleón Bonaparte, quien ya era cónsul, y le dijo: ¿lo creéis, señor? Mi religión es preciosa, pero no arraiga entre el pueblo. Le respondió Napoleón: ciudadano Louis Marie, ¿tienes seriamente la intención de hacer la competencia a Jesucristo? No hay más que un medio, haz lo que Él. Déjate crucificar un viernes y trata de resucitar el siguiente domingo. Repique de campanas. Desde Río Gallegos, Argentina, Juan Chili Obando, titular de Cáritas Diocesana, expresó su desconsuelo a través de una carta titulada Te odio, Francisco. Aquí unos fragmentos que hablan desde las entrañas. Te odio, Francisco, porque no fuiste un papa, fuiste un escándalo. Cuando todos esperaban un monarca, apareciste con olor a calle y a evangelio. No quisiste vivir en un palacio, elegiste una piececita chiquita en la Casa Santa Marta, como si la humildad fuera la única corona que te interesaba. Te llamaste Francisco, como el loco de Asís, y los locos nos desordenan el alma. Te odio porque hiciste de la misericordia tu bandera, porque abriste las puertas del jubileo y nos dijiste que el perdón es un derecho divino, no un premio de los buenos. Toque a campana tañida. Hipocresía en el funeral. Asistió al funeral una clase política que sistemáticamente desatendió las indicaciones del Papa Francisco, sobre todo en temas como la guerra, el cambio climático, el respeto de los migrantes, los derechos humanos y de los pobres. Las políticas públicas de los gobiernos europeos y de América se caracterizan por un apoyo incondicional al genocidio de Israel, un impulso al rearme europeo, políticas crueles y discriminatorias hacia los migrantes, que han causado miles de muertes en el Mediterráneo, políticas públicas que han favorecido a las élites, los bancos y las empresas transnacionales, en detrimento de las personas vulnerables de la sociedad. frayBadajo@gmail.com. Por hoy, cerramos la página de la información. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Semanario. Comunicación trascendente.